8:19, continuamos ahora en esta ronda de entrevistas con César Azabache. Él es abogado, ex procurador anticorrupción, pero habían algunos detalles que queríamos aclarar antes de entrar al tema de lleno, que es la coyuntura política y judicial, la que nos convoca esta mañana, sobre el caso de Ana Estrada. Porque finalmente lo que estamos viendo aquí es a un juez que se está aferrando a sus creencias para poder establecer un protocolo. ¿Eso es reñido de cómo se debe impartir la justicia en nuestro país? Bueno, primero es imposible no solidarizarse con el caso de Ana Estrada y con todo el colectivo que se ha organizado alrededor de ella para defender el derecho a una vida digna que conduce a un final digno, ¿verdad? Este incidente pendiente, tengo la impresión, expresa muy poco sobre cómo se imparte justicia en el Perú y cuál es el estado actual de la jurisprudencia de los tribunales peruanos, ¿no? Hay una serie de objeciones, dudas que son completamente comprensibles, pero hay que notar que no por gusto quienes lideran defensas por derechos de afirmación civil, matrimonio igualitario, paternidad autodefinida, muerte digna, han movido sus casos hacia los tribunales de justicia, incluyendo al Constitucional y a la Defensoría en el SET, y no hacia el Congreso. Entonces, este intento por introducir dentro del protocolo de muerte digna una opinión no científica o una consulta no referida científicamente, más bien religiosa, lo que expresa es, creo yo, el último recodo de posiciones muy conservadoras que se expresan con cierta continuidad en los tribunales. Recordemos el caso en el que se usó el color de la ropa interior de una mujer atacada sexualmente, sí, ¿de acuerdo? Sí, que era muy provocativa su ropa interior. Exacto, pero que fue inmediatamente respondido dentro de los propios tribunales. Hay entonces islas no afirmativas de derechos en los tribunales, creo que son minoritarias y creo que en general los tribunales de justicia siguen siendo o son ahora el espacio de refugio para todas las peleas por afirmación de derechos que ya no encuentran o no encuentran cómo desarrollarse en el Congreso, que tendría que haber sido su sede natural. Y eso nos lleva a un tema mayor de nuestra institucionalidad, que es el conflicto entre poderes. Porque lo que usted está diciendo tiene implícito que hay una actitud en el Congreso que es diferente respecto de libertades y derechos que la que prima en el Poder Judicial. Y ese choque lo hemos visto clarísimamente a propósito de una ley que ha sido promulgada en el Congreso que minimiza a la SUNEDU. Y que, sin embargo, pese a una medida de amparo de la que benefició del Poder Judicial, ha sido publicada en el peruano. Explíquenos en qué situación queda esa ley, por una parte, y qué es lo que pueden hacer, cuál es el margen de acción para los funcionarios de la SUNEDU. Sí, yo creo que en efecto ambas cosas se comunican una con la otra, ¿no? De varias maneras, mi impresión es que el Congreso, hay que decirlo, se ha ralentizado, no solo en lo que significa su representación de la ciudadanía, sino también en lo que significa su autocontrol institucional. Digo con esto que buena parte de la producción legislativa, la ley anti-SUNEDU es el mejor ejemplo, está organizada en función a puros intereses privados no controlados por una concepción sobre lo público o la visión del país de largo plazo. En resumen, esta es una ley de correlaciones, no es una ley de intereses públicos. Pero bien, cito a Luciano López, a quien he consultado sobre esto y quien está además involucrado personalmente en el caso del amparo que se ha ganado. Él me dice que ya el colectivo que promueve esta demanda ha solicitado al juzgado que, además de declarar nulo el procedimiento parlamentario y además de declarar, lo acaba de hacer ayer, que la ley es inaplicable respecto de la SUNEDU, declare formalmente la ejecución inmediata de esta sentencia. Eso debe pasar en los próximos días. Pero el hecho de que el Congreso finalmente lo haya publicado, ¿esto es desacato? ¿Hay una responsabilidad penal en ello de la mesa directiva? Probablemente no sea el momento de discutir esto en términos de derecho penal. En términos de derecho constitucional es absolutamente inapropiado, porque el Congreso estaba notificado de la sentencia al momento en que se suscribieron los documentos que condujeron a la publicación. Lo razonable, lo que corresponde a la buena fe en el procedimiento, implica apelar esa sentencia, no ordenar que se aplique. Sin embargo, esa maniobra, que encuentro temeraria, puede ser bloqueada si, como me informa Luciano, el juzgado debe resolver de inmediato la ejecución de la sentencia que declaró nulo el procedimiento parlamentario
parlamentario. Se va a crear una paradoja, ¿verdad? Sí. Vamos a tener una ley publicada en el diario oficial con una sentencia que al disponer la nulidad del procedimiento previo tendrá que publicarse también en el diario oficial para dejar en claro que esa ley no funciona en adelante. Notar, por favor, que además esa ley, para poder producir el efecto más drástico que tiene, que es modificar a los cuadros directivos de la SUNEDU, requiere reglamentación. No se puede hacer una elección sin reglamentación previa. Y lo que sí queda claro, absolutamente claro, ya, es que existiendo la ley, ningún organismo puede ni debe designar reemplazantes, porque esa ley ha sido declarada ayer no ejecutable respecto a la SUNEDU. Muy bien. Otro caso mayor de conflicto entre poderes, digamos, tiene que ver con los casos de investigación fiscal de los que es objeto el presidente de la República. Y esto porque un colega suyo, que es su abogado defensor, el señor Benji Espinosa, persiste en solicitar una tutela de derechos, considerando que hay cosa decidida que no se ha respetado y que la Constitución está interpretándose mal, porque la doctrina jurídica convencional en el Perú establecía que no era posible someter a investigación al jefe de Estado. ¿Qué contesta usted a esos dos argumentos? Primero quiero proponer una figura visual, ¿no? El desborde de un río no se contiene con una caja de fósforos. Lo que ocurre es que en nuestro medio ha habido, en efecto, y nosotros también hemos sido parte de ese movimiento, una doctrina legal que entre el año 2000 y el 2020, pero antes, desde que la Constitución del 93 se escribió, asumió que la Presidencia de la República era una entidad que debía ser absolutamente protegida de cualquier ataque del Congreso o del Judicial. Esa doctrina legal ha decaído en su fuerza persuasiva o en su peso gravitacional absolutamente. En primer lugar, fue horadada fuertemente durante la definición de los casos Odebrecht, porque los casos Odebrecht nos mostraron que la Presidencia de la República también podía ser un espacio para articular redes criminales. La diferencia es que los casos Odebrecht nos mostraron lo que estaba ocurriendo en los 16 años anteriores, del 2000 al 2016. De modo que descubrimos que mientras la transición proclamaba una lucha frontal contra la corrupción, el presidente de la República le pedía $30 millones a Odebrecht. De ahí, lo que sigue es un presidente de la República que, sin hacerse cargo de lo que representa ese proceso, el iniciado en diciembre del 16 con las revelaciones de Odebrecht, empieza a hacer lo mismo delante de todos y de todas. Esto último creo que es lo que ha gatillado la decadencia absoluta de la doctrina constitucional sobre las protecciones absolutas al presidente. Ha puesto en debate la subsistencia del artículo 117 de la Constitución que las define y ha puesto completamente contra las cuerdas, salvo Benji Espinosa, no hay nadie que lo defienda, esa otra teoría que asumía, porque al presidente no se le puede acusar durante su mandato, salvo excepciones muy limitadas, entonces no se le puede investigar. No encuentro un solo experto en derecho constitucional o derecho procesal penal o derecho penal que haya sostenido que en las actuales condiciones esa doctrina que Pablo Sánchez terminó de abandonar por el Ministerio Público pueda subsistir en este momento. De modo que en realidad el abogado del presidente Castillo lo que está haciendo es intentar resucitar una doctrina que ya no tiene fundamentos, que no encuentro aplicable a la realidad y cuya necesidad constitucional no estuvo nunca en realidad grabada en piedra. Son 3 investigaciones en las que la fiscal de la Nación ha decidido, además de la tesis, ¿no? Pero son 3 investigaciones muy fuertes, que es las que ha traído a colación la renuncia del exministro del Interior, Mariano González, el tema de los ascensos en las Fuerzas Armadas y la presunta mafia en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Quisiéramos, luego de escuchar a los titulares de la media hora, poder profundizar en cada uno de ellos, porque si bien la política y la justicia deben ir por cuerdas separadas, en medio está un país en incertidumbre que no puede dar un paso adelante a costa de los más pobres, ¿no? Vamos con eso tras escuchar los titulares. Perú.
8:35, estamos con César Azabache, abogado, ex procurador anticorrupción, y estábamos a punto de entrar ya a las investigaciones que conciernen al presidente Castillo, la presunta mafia en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, los ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas y Policía Nacional y el encubrimiento, ¿no? Producto de la denuncia realizada por el exministro del Interior, Mariano González. Respecto a este último, existen las dudas legítimas, por lo que hemos escuchado, sobre la voluntad del presidente de querer hallar a estos prófugos. Y en medio de toda esta trama de corrupción que está siendo investigada, vemos a un Congreso en el que tampoco podemos confiar porque fraccionado, ¿no? Y están viendo sus propios intereses personales y partidarios, no llegan a acuerdos. Ahora, aparentemente, todo está en manos de la fiscal de la Nación. ¿Cuál es el campo de acción que ella tiene, también teniendo en cuenta que la política y la justicia tienen que ir por cuerdas separadas? De la Fiscalía de la Nación y del Judicial, ¿verdad? Bien, yo creo que para entender la mecánica de estos casos es importante introducir un esquema. Esos tres casos tienen dos grupos. Hay casos sobre hechos del pasado reciente, casos que hay que investigar consultando archivos, que son los que normalmente toman más tiempo, como los que se refieren a Tarata, el puente Tarata, por ejemplo. Y hay un caso que se despliega en tiempo real, que es el de las interferencias. Porque eso está ocurriendo ahora mismo. Esta semana fue destituido el ministro que acató la directiva, la directriz, la instrucción del Ministerio Público para nombrar un equipo especial de la policía bajo órdenes de la Fiscalía. Eso ha ocurrido esta semana. Esta semana se cambió a un ministro cuyo reemplazo comenzó diciendo que iba a revisar las condiciones en que se había designado ese grupo y que ahora nos dice que lo va a reforzar. Claro, reforzar significa alterar las condiciones de su conformación y eso puede tener una serie de efectos prácticos más allá de las palabras. En este momento, entonces, tengo la impresión que lo más importante y lo urgente es que el Ministerio Público considere y solicite al Poder Judicial una orden de abstención que impida al presidente de la República y al Ministerio del Interior modificar la conformación de ese grupo o desarrollar cualquier maniobra que interfiera con el desarrollo de sus actividades. Porque ese grupo fue conformado para ser puesto a disposición funcional del Ministerio Público, no para mantenerse en absoluta subordinación de la jerarquía policial. De modo que ahora que el presidente ha dado muestras de estar interesado en afectar su actividad, es muy importante ponerle encima un paraguas de protección que tiene que venir del judicial. Y eso es posible porque ha sido la propia defensa del presidente de la República la que ha provocado que las investigaciones se judicialicen, entren en debate ante tribunales. De modo que hay un juez supremo competente y ese juez ahora tiene que proteger a ese equipo de investigación con urgencia, de inmediato. En buena cuenta, todo lo que pase con ese equipo especial depende de una decisión que tome el juez supremo que ve el caso, es decir, pidiendo que se mantenga ese equipo al servicio de la Fiscalía. Y que no se haga cambios en él ni en sus dotaciones sin autorización de la Fiscalía. Está temiendo el tipo de cambios que hacía Montesinos, poner a un jefe supuestamente para reforzar y ponen a una persona conocida por su ociosidad y falta de competencia para paralizar todo. Exacto, o poner más elementos policiales diciendo que se le refuerza la capacidad operativa e infiltrando ahí espías que roben información, que la compartan con los agentes del investigado Castillo y que de esa manera se filtren datos. Recordemos que una de las cosas más interesantes que ha dicho Villaverde, que ha dicho otras no interesantes también, es que a él Pacheco le avisa que lo iban a detener. Y eso denota filtraciones. Yo quisiera hacer una analogía. Cuando una persona se siente amenazada por alguien, pide garantías, ¿no? E inclusive hay orden de restricción. ¿Qué pasa con la vida de 30 millones de peruanos que tienen a un líder, a un presidente que está involucrado en estas investigaciones de corrupción? Siempre, bueno, uno es inocente hasta que se demuestra lo contrario en un juicio, pero hay esta alta sospecha, estas altas probabilidades. ¿Qué pasa con el país? ¿Cuáles son las acciones que se pueden tomar si es que en el Congreso, por ejemplo, no se toma una decisión firme? Bueno, ya estamos ahí, ¿verdad?
porque quien se ha puesto al hombro este caso es el Ministerio Público. El fiscal Sánchez, cerrando un círculo de decisiones que comenzó con la doctora Ábalos, pero que cerró él, y ahora la fiscal Benavides, en la misma línea, han creado un espacio institucional que no era imaginable hace 20 años. Investigaciones fiscales a un presidente en ejercicio. Este espacio era tan no imaginable que, permítanme refugiarme en el tecnicismo, el Código Procesal Penal no tiene un solo artículo que describa cómo se debe investigar al presidente de la República, ni siquiera uno. Y la Constitución se dictó en 1993, de modo que el Código del 2004 ni siquiera se había escrito para entonces. Aquí el Ministerio Público ha abierto un espacio que no tiene regulaciones más allá de principios y criterios generales y que se está desarrollando a través de decisiones de los tribunales. La detención preliminar de Silva es una decisión judicial que ha reinterpretado y descartado normas que nadie había derogado. Se puede entrar en el detalle. Exactamente igual va a ocurrir en el momento que la fiscal decida, y creo que tiene que decidir, pedir protección judicial para un equipo de investigación. ¿Qué es lo que pasa? En un sistema institucional equilibrado, estas cosas no se imaginan. En un sistema en crisis, se supone que las puede resolver el Congreso, porque es una cuestión, en primer lugar o en primera aproximación, de conflicto entre poderes del Estado. Pero en este momento, y hagámonos cargo de la realidad, tenemos problemas que el Congreso no está resolviendo desde el año pasado. ¿Quién lo puede resolver? El Ministerio Público y el Poder Judicial. ¿Cómo? Por ejemplo, abriendo este espacio de investigación. Eso ya es un camino de solución. Y ahora hay que crear las medidas que protejan la investigación y la lleven al mejor puerto posible a través de decisiones judiciales que aclaren qué se puede aplicar y qué no se puede aplicar del arsenal legislativo que se creó en otras condiciones, en omisión, hay que decirlo, de un Congreso que no ha querido modificar el 117 de la Constitución, ni reformar el Código, ni atender a ningún llamado para crear a tiempo el escenario normativo que facilite esto que ahora hay que crear paso a paso a partir de la jurisprudencia de los tribunales. De acuerdo, tomamos nota entonces que solamente podemos contar en estas circunstancias con la Corte Suprema y los jueces que tengan que pronunciarse sobre esta solicitud de la Fiscalía de mantener al equipo creado para dar con los prófugos. Señor Azabache, tengo entendido que tiene una audiencia usted a las 9, de manera que no quiero perturbarlo en su vida profesional. Muchas gracias por su presencia acá, siempre clarificadora. Nos vamos a un contacto, me parece, a una colega con el comandante general de la Policía Nacional. Así es, Senia Martínez con la cámara de John Altamirano se encuentran en una ceremonia en donde se reconoce a los efectivos policiales que ayer se encargaron de rescatar a las personas en medio del incendio en Gamarra. Adelante, Senia. Vamos a regresar con Senia. Recordemos que este incendio en donde estuvieron atrapadas aproximadamente 50 personas en un edificio en Gamarra, un edificio que no contaba con los requisitos solicitados por Defensa Civil. La tenemos a Senia luego de la